Hola, mi nombre es Germán Darío Díaz Rojas, maestrante de la Maestría en Educación, en Interculturalidad y en el área de Educación Sostenible en América. La crítica y la premiación del desarrollo convencional después de la década de 1940, posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico en el mundo y más apoyados por políticos como el presidente de los Estados Unidos en 1949, Harry Truman invita a América y a los pueblos subdesarrollados a tomar y aplicar las nuevas políticas económicas y dar un paso al frente en ser los nuevos países desarrollados, para el cual en los siguientes años poco fueron los países en dar ese paso adelante y convertirse en esos países desarrollados. En cambio, sí el contraste social laboral empieza a existir. José María Tortosa afirma que el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es mal desarrollador, desde su convicción, ya que ésta está basando una idea de eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costos y conseguir la acumulación incesante de capital. Es de saber que por lo menos en la década de los 60 empieza una ola de críticas al sistema progresivo lineal, con una crítica dentro del terreno social y ambiental. De igual forma, Sociedades de la Región y Raúl Prebisch, con teorías tales como el estructuralismo inicial, las diferentes énfasis en la teoría de la dependencia, hasta la posición más reciente, como la del neoestructuralismo de Cepal, generaban posturas heterodoxas en el desarrollo económico. Sin embargo, han adolecido de algunas limitaciones. Por un lado, su cuestionamiento no lograron alcanzar los núcleos conceptuales de la idea de desarrollo convencional, entendiendo como progreso lineal, y en particular expresado en términos de crecimiento económico. Ya para la década del 70, desde el dependismo a los llamados a unos a otros del desarrollo. De todas maneras, el núcleo básico desarrollista persiste y asentó bajo las reformas del mercado de inspiración neoliberales en la década de los 80 y los 90. Para esto entramos en una época de crítica y cansancio. Por un lado, las posturas neoliberales consideran que este proceso no se trata en la versión de construir o planear. Para ello defiende que todo resulta dejar actuar el mercado libremente. La temática del desarrollo parece reducirse en el ámbito académico y en la gestión gubernamental. En esta época, con la discusión de los modelos de economía, por una parte economía lineal y liberal, que según principios nos darían adelantamientos a una sociedad más desarrollada, y por otra parte la crítica, que quería buscar de manera que estos progresos fueran más fructíferos y tuvieran un ascenso social y ambiental mejor. No perciben aún soluciones, pues no completaba los factores de poder seguir en economía que fueran sostenibles. Solo se conseguía un par poder hacerlos alternativamente, pero siguiendo con las anegaciones, con los efectos llevaba a un proceso como se llamó el cansancio. De regreso a las alternativas del desarrollo, es preciso anotar que entrado el siglo XXI, al estilo del desarrollo neoliberal empieza a agotarse. Y en América Latina emergen los partidos políticos de características progresivistas que empiezan a martillar con una idea de economía que en el tiempo sea tan impactante a nivel social como en el medio ambiente. Al mismo tiempo, comunidades organizadas indígenas fueron ganando protagonismo con su aporte en el cuidado medioambiental y cuestionando el desarrollo como la programación, como el uso de la tierra. Para ellos no existe una idea análoga, ya que para ellos toda acción percibe de un cambio y que todo desarrollo debe tener en un crecimiento en diferentes ámbitos. Rápidamente, el conjunto entre las organizaciones indígenas y políticas nacientes de izquierda pueden acentuar e incidir en el debate sobre el desarrollo y constituyen nuevas alternativas a este. Este espacio ocupado por las ideas englobadas bajo el rótulo de un buen vivir. El buen vivir y las nuevas constituciones andinas. Las ideas del buen vivir lograron formalizarse en nuevas constituciones de Bolivia, aprobada en el 2009, y Ecuador, aprobada en el 2008. El concepto está anclado en los saberes sensibilidades de algunos pueblos indígenas. En el caso ecuatoriano se expresa bajo la idea del Sumac Casay y en Quichua, y que ha seguido defendiendo e involucrado a lo largo de los últimos años, hasta cristalizar políticamente en el proceso constituyente en 2007 y 2008. En Bolivia, la idea de la vida buena también tiene viejos antecedentes, aunque su formulación como su gamaña en Aymara es posiblemente mucho más reciente. De la misma manera, la idea se formalizó en la nueva Constitución de Bolivia y fue además asociada a otros conceptos análogos que son defendidos desde otras nacionalidades indígenas. En el caso de la Constitución de Ecuador, no solo se basa en un derecho, integra los derechos del buen vivir, que también incluyen amplia variedad de otros derechos tales como la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda, salud, energía, entre otros.
siendo un camino loable a la interculturalidad y espacio para el apoyo de los pueblos indígenas y demás personas que comparten esta sociedad, dando cabida a la participación social que en busca de un buen vivir en las áreas del trabajo y la soberanía alimenta económica y energéticamente. En el caso de Bolivia, en 2009, las referencias en buen vivir asume y promueve como principio ético-moral la sociedad plural, haciendo en este caso una mayor participación cultural de la sociedad. Expresiones y facetas del buen vivir. El examen de los textos constitucionales de Bolivia y Ecuador sirve para ilustrar varios de los aspectos actuales en consideración en la constitución de un buen vivir. Punto clave que resulta de esas experiencias es que el buen vivir representa una alternativa al desarrollo y por tanto expresa unas respuestas posibles a las críticas sustanciales del postdesarrollo, como la expresa Dávalos. Eso se refleja en aportes diversos que van desde los cuestionamientos a las visiones características sobre el mundo. Para ilustrar este concepto de buen vivir, como el Suma Gamaña o el Sumac Kasai ecuatoriano, se deben entrelazar diferentes conceptos en la autonomía en la concepción de hacer, el aprovechamiento y el producir, como la marca de los líderes históricos del movimiento indígena ecuatoriano Luis Macas. Se corresponde entre varios aspectos con el espacio comunitario en donde existe reciprocidad, convivencia con la naturaleza, responsabilidad social y consenso. Este concepto se ha hecho difícil de concretar, aunque para algunos sea muy claro entender el equilibrio entre la producción y la reparación ambiental causada para mantener un planeta sostenible. Para muchos críticos, no deja de ser un concepto de bagaje político de izquierda, en el cual se deja perdido el fin y se vuelve a la extracción de la cultura consumista de fondo a la ganancia empresarial. De esta manera, se arriba a otra particularidad. El buen vivir es un espacio de encuentro de de diferentes culturas, tanto en aquellas del Sumac Kasai como las del feminismo o biocéntricos, donde no solo es un ejercicio donde caen diferentes culturas, sino que es un encuentro intercultural, pero que a la vez opera en decolonialidad, en admitir y superioridad de los saberes europeos. El cuestionamiento a la modernidad. En cuanto a la modernidad, en estos tiempos donde se dice extender las culturas de Occidente el respeto por la naturaleza, pero que aún así se perciben que solo es una voz que van en dirección con las prácticas cuando se apoyan proyectos extractivistas que incluyen minería, petróleo y monocultivos, que socavan las tierras como planteaban algunos de los filósofos de la Edad Media, donde el humano debe torturar la naturaleza a cambio de sus riquezas aprovechables, para así seguir con el método del consumismo a gran escala, donde las riquezas las recogen unos solos, siendo perjudicados los países donde explotan estos recursos, los cuales son más debilitados económica, política y ambientalmente. Así los grandes países europeos recogen el sustento, en cambio de pueblos indígenas y pobladores más marginados deben pagar los abusos de la naturaleza. Para ello es importante poder tener una consigna de todos los actores de la sociedad para que se conciba una mejor forma de actuar ante la naturaleza, tomando como pilares reducir el impacto negativo que hemos dejado en el planeta Tierra. Esto solo se logra si tenemos políticas de convivencia, respeto por las culturas y el medio ambiente, generando menos desgaste individual en cada uno de los habitantes del mundo, en la utilización y proyección de nuevas ideas sostenibles con la naturaleza y compromiso con el cuidado del planeta. Una plataforma para compartir para un concepto de construcción. Para finalizar, cabe destacar la gran acogida de diferentes culturas en generar ideas y proyectos de transformación de formas de desarrollo. Para ello se requiere mejorar en gran parte con reducir la huella de carbono, la utilización de recursos los cuales puedan tener un menor impacto al medio ambiente, o que se haya hecho con energías limpias. Poder reutilizar artículos que tenemos o reutilizar artículos que no sean de un solo uso. El mundo necesita que dejemos de consumir en gran escala. Se debe buscar el equilibrio del buen vivir, contener menos y poder disfrutar más. Ser personas que nos entusiasmen, nuevos retos constructivos, intelectuales y críticos, dejar a un lado las culturas posesivas, dejar de pensar en uno solo y pensar en el beneficio de todos. Crear y ser actores críticos que reformulen la manera de desarrollo donde se sobreponga el mercantilismo, sino se interponga el cuidado del medio ambiente, donde se generen ganancias en una línea más horizontal y se sobreponga la calidad de vida, el amor al espacio, disfrutar del ambiente y del ver el planeta como nuestra matriz de vida.